No puedo creer cómo todavía hay periodistas y empresarios que siguen comprando el mismo verso de la moderación. ¿Se dejan de engañar o quieren ser engañados? Ya compraron el buzón del Alberto estadista que iba a contener al chavismo de Cristina, o el humo del Sergio Massa brillante y pro mercado. Ya se tragaron esos sapos inmensos que le han hecho tanto daño a la Argentina. Y ahora, en lugar de aprender la lección, vuelven a comprar la mentira y los espejitos de colores de que Guado de Pedro es un dirigente moderado. ¿Hasta cuándo se van a comer esas curvas que se ven venir a lo lejos? Y ojo que lo digo de mucha gente que yo respeto, por supuesto, porque de los paraperiodistas estatales y esbirros del kirchnerismo no se puede esperar nada que no sea genuflexión. De los empresarios chupamedias y prebendarios, muchos de los que pagaron coimas durante todo el kirchnerato, tampoco se puede esperar nada. Llevan la corrupción en su ADN. Estoy hablando de medios y colegas y hombres de negocios independientes e inteligentes. Me preocupa que muchos, no todos por suerte, muchos, presentan a un Guado razonable y prudente, y esa no es verdad. Es cierto que el ministro del Interior de este gobierno fracasado no grita, no insulta y es respetuoso en el trato. Pero esa es simplemente una cáscara. Es un lobo con piel de cordero patagónico porque sus ideas son feroces y juegan al fleje del sistema democrático. ¿Cómo se puede ser moderado alguien? ¿Cómo puede ser moderado alguien que se define como un soldado de Cristina y es uno de los comandantes de la Cámpora? Moderado las pelotas. ¿Alguien recuerda, aunque sea un mínimo cuestionamiento a la corrupción y al autoritarismo de Cristina? ¿O de las patoteadas del sindicalismo mafioso y extorsivo? ¿Quién escuchó a este presunto moderado de Guado disentir con el prepo y el copamiento del Estado con militancia que hizo Máximo? Hay empresarios que le dicen el canciller. Sí, podría ser canciller de Nicolás Maduro o de Miguel Díaz-Canel, porque el chavismo venezolano y el castrismo cubano son los modelos que admira y que defiende rajatabla, pese a que son terribles dictaduras. Insisto, ¿alguien escuchó alguna crítica a esas tiranías que sojuzgan y hambrean al pueblo? Paremos con esa pavada de confundir las formas, que pueden ser amables, con el fondo, cuyo objetivo es lograr la impunidad de Cristina, voltear la Corte Suprema y controlar y censurar los contenidos de los medios de comunicación. Y en las pruebas me remito. Mire, primero, Guado fue el que le presentó la renuncia por los diarios a Alberto Fernández y encabezó esa suerte de golpe palaciego que finalmente fracasó. Nunca más el presidente decorativo de la Nación volvió a llamarlo Guadito, como le decía. El principal sostén de Guado para la campaña es el muy moderado y transparente Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo, se lo digo a los chicos de la Cámpora que la juegan de revolucionarios guevaristas. Luis Barrio Nuevo tiene millones de razones, por supuesto, ¿no? Su prédica respecto a la condena a 6 años de prisión por corrupción de Cristina repite la misma falacia del Lofer. Dijo que el tribunal que la condenó a Cristina ya tenía la sentencia escrita hace rato. Siempre Guado denunció que la Corte Suprema avaló la persecución de su jefa. A la Corte la atacó 1000 veces. En el caso de las reelecciones inconstitucionales, dijo Guado, ya proscribieron a Cristina y ahora quieren proscribir el voto de los tucumanos y los sanjuaninos. La Corte se arroga competencias que no tiene. Estamos ante una virtual intervención federal a 2 provincias argentinas y es de una enorme gravedad institucional. Bueno, en ese camino Guado fogonea el juicio político extorsivo que le están siguiendo a la Corte en el Congreso. Repitió la falsedad de Cristina sobre que Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz aceptaron ser designados por un decreto de Mauricio Macri. Es muy fácil comprobar que ambos fueron ratificados por el Congreso. Otro moderado, que es uno de sus principales apoyos, es Juan Grabois. Acaba de bajar su candidatura para sumarse al moderado Guado. En verdad, es verdad que una vez en Expo Agro, Guado sonrió sentado al lado de un directivo de Clarín y visitó otra vez al embajador de los Estados Unidos. ¿Eso lo convierte en un republicano sensato? ¿Estamos todos locos? Para corregir
explicó que pretende reflotar la ley de medios que Cristina quiso imponer en 2009. Se lo dijo en una entrevista a Alejandro Fantino, recién lo escuchábamos. Hay que democratizar los medios, tienen mucho poder y no hay fuerza política que pueda ir contra un monstruo tan grande. El nivel de concentración mediática condiciona la libertad de expresión. La verdad, Guado, los medios tendremos mucho poder, pero todavía no podemos ni siquiera informarle a los argentinos cuántos millones gana Cristina con la doble jubilación ilegal y de privilegio que le pagamos todos. Algunos dicen que ya supera los 10 millones de pesos con el último aumento. El doctor Eduardo de Pedro debería recordar la frase de Thomas Jefferson al que suelo citar. Cuando los gobiernos temen a la gente, cuando los gobiernos temen a la gente, cuando los gobiernos temen a la gente hay libertad, y cuando la gente teme a los gobiernos hay tiranía. Ahí está. Pero no contento con eso, Guado también hizo responsable al periodismo del clima que derivó en el repudiable intento de asesinar a Cristina. Lo dijo así: no es novedad, no es un loco suelto ni un hecho aislado, son 3 toneladas de editoriales de diarios, televisión y revistas y radios dándole lugar a los discursos violentos. Son los que sembraron un clima de odio y revancha y hoy cosechan este resultado, el intento de asesinar a Cristina. Bueno, y de paso acusó de golpistas a la oposición muy responsable que tienen. Antes tocaban la puerta de los cuarteles y hoy se presentan a elecciones. Guado debería saber que el odio político y la grieta la instalaron Néstor y Cristina. Antes de su llegada al poder había, sí, fuertes disensos, polémicas, pero no existía esa fractura social expuesta que sufrimos hoy. Y también debería saber que si alguien volteó gobiernos desde el retorno de la democracia fue el peronismo, tal como lo reconoció la propia Cristina. Hay más informaciones para este boletín. Ayer comentamos el informe que hizo Jorge Lanata sobre su colosal enriquecimiento y el crecimiento geométrico de sus propiedades y terrenos en Mercedes. Para el final, recuerdo que Guado es uno de los capos y fundadores de la Cámpora, que no tiene nada de moderada. Tienen un ejército de 20.000 militantes incrustados en el Estado para que todos paguemos su actividad partidaria y manejan el 50% de las cajas millonarias del Estado. Nadie puede fingir demencia o acusar desconocimiento. Guado no es moderado, es un lobo con piel de cordero patagónico. Quien quiera oír, que oiga.